Ahora sí estoy grabando, ya. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver lo que son cambio de coordenadas, un poco de cambio de variables, ¿cierto? Porque para resolver integrales tenemos que por lo general hacer cambio de variables, aunque no mucho realmente. O sea, no en esta ayudantía en particular, eso ya era más importante en cálculo uno cuando vieron cálculo uno. Aquí lo que vamos a ver más y lo que va a ser más útil es los cambios de coordenadas y también vamos a ver un poco cuándo, dónde y por qué nos sirven cambiar las coordenadas. ¿Ok? Así que primero vamos a tener un pequeño repaso, ¿cierto? Y vamos a ver los tipos de coordenadas que podemos tener. Las cartesianas las vamos a obviar porque, bueno, son las cartesianas, las de toda la vida, ya sabemos cómo ocuparlas, son las que siempre ocupamos. Ya, bueno, igual, las voy a explicar. Las coordenadas cartesianas son las coordenadas que siempre ocupamos, las de toda la vida, la x, z, x, z, w, etcétera. X, y, no tiene ningún sentido más allá de ser el plano X y el plano Y. ¿Ok? Luego tenemos las coordenadas polares. Las coordenadas polares son, y de hecho lo vamos a ver en GeoGebra y va a quedar un poquito más clarito, si me abrís GeoGebra. Las coordenadas polares son coordenadas que, eh, ahora abrí GeoGebra, cuadrícula polar. Ya. Las coordenadas polares funcionan de la siguiente forma. De hecho, creo que puedo colocar los ejes. Eje de estándar. mm, Ya no importa. Ya. ¿Cómo funcionan las coordenadas polares? Bueno, para yo colocar un punto en el plano en coordenadas polares, tengo dos parámetros. Igual que en el plano cartesiano tenía dos parámetros, x e y, en coordenadas polares también tengo dos parámetros. El primer parámetro es el ángulo con que yo me despego del eje cero, ya de aquí, del eje cero. Y el segundo parámetro es cuánto me despego del punto cero, del inicio del 0,0. ¿Ya? Olvidemos por un momento que aquí tenemos números negativos, porque los números negativos en las coordenadas polares no tienen mucho sentido. ¿Ok? Lo que le da sentido, entre comillas, el sentido a una posición, a un punto en las coordenadas polares, es la elevación. Si yo me elevo en 90 grados, yo me voy a estar elevando hacia esta dirección. ¿Ya? En coordenadas polares, si yo me elevo en 90 grados, me voy a estar elevando en esta dirección, más o menos para acá. Bueno, lo coloqué muy mal, pero no importa. ¿Ok? Ahí sí, mejor. Entonces, yo me elevo así, en 90 grados o en pi medios grados, esto se va a elevar en esa dirección. Y si nos fijamos, aquí yo desde el punto cero me estoy alejando 4 desde el origen. Por lo tanto, este punto en coordenadas polares es 4, pi medios, ¿ya? Donde 4 es el radio y pi medio ese es la elevación, etcétera. Bueno, voy a volver acá. Su jacobiano asociado a la transformación, que es algo que nos va a servir, es importante a la hora de integrar, es simplemente ρ, ¿ok? Luego tenemos las coordenadas cilíndricas, que no son otra cosa que las coordenadas polares en sí, solamente que en tres dimensiones. En las coordenadas polares nosotros colocábamos un punto en el plano, y ahora pensemos, antes estábamos viendo como el plano así como frente a nosotros, pero ahora pensemos el plano así como en el piso, nosotros viéndolo desde arriba. Entonces vamos a colocar un punto en ese plano de la misma forma de la misma forma en la que la colocábamos con coordenadas polares, pero este punto, como ahora va a estar en el espacio, se va a levantar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener una altura. Y de esta forma se forma como un cilindro, ¿ok? Porque tenemos el plano que lo vemos de esta forma como varios círculos posibles donde se puede albergar nuestro punto y una altura que sube y baja sin más. Ya no es más complejo. El jacobiano asociado a la transformación de las coordenadas cíclicas también es ρ, ¿ok? Recordemos que los jacobianos asociados a las transformaciones no son otra cosa que calcular, bueno, el determinante del jacobiano o el jacobiano, depende de cómo lo vean en la literatura que estén consultando. Y finalmente las coordenadas esféricas son un poco más difíciles de entender. Vamos a ver si GeoGebra me ayuda un poco a explicarla.
déjenme ver si tienen la herramienta. Yo me quiero ir a evidencia, gráficos 3D. Sé que no están viendo ahora. Solamente quiero ver si tiene si puedo mostrarlo esto. No, no puedo mostrar esto en coordenadas geométricas. Ya, no importa. No, ¿cómo funcionan las coordenadas geométricas? Bueno, las coordenadas geométricas lo que me dan es el ángulo, el barrido horizontal, el barrido vertical y el radio. De esa forma funcionan las coordenadas geométricas. O sea, me dice con qué ángulo me muevo en el plano XY, con qué ángulo me muevo en el plano XZ y qué tan lejos estoy del plano XZ. Entonces, cada una de, cada una de estas expresiones que son un poco difíciles de analizar así a simple vista, rho, seno de teta, coseno de teta y tal, me logran dar esa información. Barrido horizontal, barrido vertical y y qué tan lejos estoy, ¿cierto? del centro en coordenada esférica. Y el jacobiano asociado a la transformación es rho seno de teta. ¿Ok? Es entre comillas fácil recordar porque es el contrario de la coordenada z. Ya es como entre comillas, de hecho es la derivada con respecto a phi de de la coordenada z. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Igual es importante que entendamos cómo funcionan las coordenadas, qué significa que esto se mueva por acá y esto se mueva para allá, porque las coordenadas tal, porque nos va a ayudar mucho a interpretar los ejercicios, especialmente de forma geométrica, y saber cómo abordarlos de mejor manera. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Ustedes ya lo conocían? ¿Sabían trabajar con esto? ¿No se entiende? Bueno, ahí me escriben. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un par de problemas. Perdónenme. Un par de problemas. ¿Ya? Recordemos que, recordemos que cuando nosotros calculamos una integral doble, una integral de unas iteradas, ¿cierto? En R2 particularmente, esta coincide ser el volumen de la función que está en ese lugar, ¿ya? Por lo cual eso, bueno, es súper útil calcular volumen, valga la redundancia. Por lo tanto, cuando uno dice calcule el volumen de la función tanto en la región de integración tanto, lo que está pidiendo es calcular una integral iterada en una región. ¿Ya? Eso es lo que significa calcular el volumen, similar a cuando nosotros en cálculo 2 decíamos calcule el área de la función en tanto, 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 ¿cierto? Esa área no hacía referencia básicamente a la integral, que era no era otra cosa que el área bajo la curva. Bueno, una integral iterada, una integral en R2 particularmente, no va a ser otra cosa que el volumen bajo la curva. De hecho, si nosotros nos ponemos un poco como eh, más generalizadores, ¿cierto? Y expandimos esta noción, luego una integral, una triple integral o una integral iterada tres veces, ¿cierto? Vendría siendo como un hipervolumen, y luego una integral hecha cuatro veces sería como un hipervolumen, y cuestiones así súper locas que ya dejamos de entender. Nuestro cerebro no es capaz de entender, o lo entiende no del todo bien. Entonces, la cosa es que cuando nos pidan calcular un volumen, tener en cuenta de que no es otra cosa que, bueno, que calcular una integral iterada, ¿ya? A ver, esta ayudantía es de cambios de coordenadas, ¿ok? Por lo que si vamos a trabajar este ejercicio, hagámoslo con cambio de coordenadas, porque están hechas para que sea más difícil hacerlo de la forma regular y más fácil haciéndolo con cambio de coordenadas, ¿cierto? Ya, muy bien. El primer problema dice calcule otro dato importante, se me estaba yendo. Las coordenadas polares, si se fijan, son x, y, ¿ya? Es decir, son coordenadas va a ser un cambio de coordenadas con su jacobiano y todo lo que tengamos que hacer, que vamos a hacer cuando nos enfrentemos a integral iterada en R2. O sea, una integral con respecto a x y una integral con respecto a y. En cambio, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas son cambios de coordenadas que vamos a hacer cuando nos enfrentemos a cuestiones que tienen R3. Ya, a cuestiones me refiero no a cuestiones como cuestión, sino que
a cuestiones, ejercicios, cosas referentes a, ¿ok? Entonces, tener muy bien en cuenta esto. Fijémonos que, por lo tanto, como estos ejercicios con estas regiones, porque dice calcule la función en la región de integración, y bueno, aquí ya le estoy dando la pista que es una región de integración, como estas regiones están en R2 y sabemos que este ejercicio, esta ayudantía de cambio de coordenadas, ¿cierto? Ya sabemos que vamos a tener que hacer cambio de coordenadas a coordenadas polares. Ya no hay que ser un super genio para hacerlo, pero igual, mencionarlo. Entonces, vamos a empezar a ver. Bueno, lo primero, y algo que yo recomiendo siempre bastante, es, he hablado caleta, no sé si los tengo mareado con todo lo que he hablado o si se entiende lo que estoy hablando. ¿Me pueden confirmar? Bueno, en fin, a ver, se está entendiendo, muchas gracias. Muchas gracias porque realmente he hablado bastante. Ya. Eh, ¿Qué es lo que ocurre acá? Que nos dan una región, ¿ya? La integral, fíjense que la función la coloqué facilita, porque aquí no estamos evaluando mucho que ustedes sepan o no sepan integrar. Eso no es tan relevante para el curso. O sea, tienen que saber integrar, si no, no van a poder resolver los ejercicios. Pero ustedes aprendieron a integrar y se supone que saben integrar y se supone que están en este curso porque vienen de cálculo 2. Y en cálculo 2 se evalúa que ustedes sepan resolver una integral. Aquí lo que estamos evaluando, aquí lo que vamos a evaluar, lo que nos importa que sepan ustedes, ¿cierto? Como futuros profesionales o lo que sea, futuros ingenieros, qué sé yo. Sinceramente, lo que interesa aquí es que ustedes sepan desarrollar, hacer este cambio de coordenada, en este caso en específico, ¿ya? Así que, ¿qué nos va a importar a nosotros? La región de integración, cómo es, qué forma tiene, ¿ya? Fijémonos que, bueno, esto se puede hacer facilito en GeoGebra, pero tratemos de no entrar al tío de GeoGebra, ya tratemos de pensar un poco qué es lo que lo está diciendo. Bueno, aquí nos dice que la primera región R son todos los X, y en R2, en el plano, ¿cierto? Tales que los X son mayores que uno. Eso significa que aquí voy a empezar a anotar ya, mm, con negro. Bueno, voy a escribir un plano cartesiano. Si X es mayor que uno significa que yo me pongo, mayor o igual, por cierto, yo me pongo aquí en el uno, ¿ya? Y todo esto, necesito, a ver si me ayuda. Y todo esto de aquí para acá, que sería así como que todo el plano, todo esto, sí, todo esto, eh, son los valores que tomo por la primera condición, ¿ya? Como hay un y, eso significa interceptar las condiciones, ya vamos a ver qué significa eso. Y bueno, la segunda condición dice x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 4. A ver, olvidemos por un momento menor o igual a 4 y veámoslo como x al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a 4. Eso Esa es la ecuación de una circunferencia de radio 2. Recordemos que el radio en la expresión algebraica está elevado al cuadrado. Es decir, bueno, si aquí estaba el 1, ¿ya? Aquí yo voy a colocar el 2 y voy a dibujar esa circunferencia. ¿Cómo se hace esto? No sé, creo que se hace como así. Sí, supongo. Quedó como... Se entiende un poco, ¿cierto? Entonces al final, y la voy a dibujar con verdecito, nuestra región de integración, R, va a ser la intersección de estas curvas. Y fijémonos que nos dicen que esto tiene que ser menor o igual que 4. O sea, que tiene que ser la parte de adentro de la circunferencia. ¿Ya? Todos los puntos que estén bajo la curva, o sea, adentro de la circunferencia, estén empaquetados por dentro. La circunferencia no es otra cosa que el paquete que toma todos los puntos. Por lo tanto, esto significa que al final solamente me voy a quedar con estos puntos de acá, que son los puntos que están hacia la derecha de uno y dentro de la circunferencia. ¿Ya? Esa es mi región de integración. Y en esa región de integración yo quiero calcular el volumen de esta función. ¿Ya? Con lo cual, bueno, fijémonos que como tenemos una circunferencia, ¿cierto? Aquí, eh, bueno, ahora tenemos que empezar a plantear esto en, eh,
a plantear la integral. Ahora tenemos que empezar a plantear la integral. Y al plantear la integral, fíjense de que esta es la integral de, primero, fijémonos en las acotaciones respecto a x. Esta integral está acotada entre 1, ¿ya? Entre 1 y a la derecha está acotada entre esta circunferencia. O lo que es lo mismo, 4 menos x, no, 4 menos y elevado al cuadrado. ¿Ya? Pero eso es solo por arriba, de 4 menos y elevado al cuadrado. Eso es solo por arriba, cuando yo hago eso. Ese es uno de los problemas, ¿cierto? A ver, yo la acoto de aquí para acá. eh, claro, sí, 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 sí. Claro, esos son uno de los problemas, fíjense. Si yo la acoto por arriba, bueno, me voy a ir a GeoGebra para que lo puedan ver mejor. Ya graficamos la zona. Me- Selección, nuevo, a guardar. Ahora, ya, yo quiero x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado menor o igual que 4, quiero un y x, eh, no, no menor o igual, mayor o igual que 1. Algo hice mal, claro que hice mal algo, era al revés, era así, ahí sí, ya perfecto. Ya bueno, esa, como les decía yo, esa es la región de integración. Y fíjense de que, bueno, ¿qué forma tienen los puntos? Los puntos de acá, los puntos de esta zona tienen, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es como inscribir esto en un, eh, bueno, hay varias formas de abordarlo. O sea, la cosa es que estos puntos de acá tienen la forma x igual a 1. Y estos puntos de acá, los de este otro lado, ¿cierto? Tienen, no, ustedes lo ven para acá. Sí, los de este otro lado tienen la forma de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Así tienen la forma de estos puntos. O lo que es lo mismo, ¿cierto? Eh, x igual a la raíz de 4 menos y al cuadrado. Pero esa raíz de 4 menos y al cuadrado es solamente, como yo les decía, la parte de arriba. Miren, la voy a graficar. Que es de 4 menos y elevado al cuadrado. Ah, rayos. A ver, es que... mm, 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 mm. Sí, sí, sí. Ahí sí. Bueno, ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí. Eh, no, 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 está bien, está bien, está bien. Está bien lo que estoy diciendo. No, sí, claro, no. Estaba pensando en otra cosa, estaba pensando que estos puntos eran solamente los de arriba, pero no, eso es cuando yo despejo la X. Ya. Creo que no se entiende lo que estoy hablando. Bueno, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Me había confundido yo, porque cuando uno despeja, ¿cierto? Una ecuación de la circunferencia siempre le queda, por ejemplo, el domo superior y el domo inferior, pero eso es cuando despeja y con respecto a x. Pero aquí lo hicimos al revés, despejamos x con respecto a y. Entonces, en vez de quedar uno superior y uno inferior, va a quedar uno de la izquierda y uno a la derecha. Y en este caso no teníamos ningún problema, ¿cierto? Porque el de la izquierda en realidad no me genera ningún problema, porque está a la izquierda. Entonces, y es donde lo queríamos. Entonces, o sea, a la derecha.
Entonces, la primera integral se plantea de 1 a, a raíz de 4 menos i elevado al cuadrado, y esto en dx. Y la segunda integral la vamos a calcular de este punto hasta este punto. Y este punto es, bueno, cuando x es igual a 1. Esto es cuando, veamos, esto es 1 elevado al cuadrado más i elevado al cuadrado igual a 4. O lo que es lo mismo, i elevado al cuadrado igual a 3. Por lo tanto, este punto de aquí es raíz de 3 y este punto de aquí es menos raíz de 3. ¿Ok? Por lo tanto, esto va de menos raíz de 3 hasta raíz de 3. Ya, esos son los puntos. Bueno, y esto con DI. Finalmente, esta expresión de acá, que la voy a mover un poquito para darle la importancia que se merece. Esta expresión de acá, esta va a ser nuestra integral, lo que estábamos calculando. Ya lo que queremos, bueno, estos son menos, que me quedo ahí del otro lado. Esa es la integral que queremos calcular. Pero fíjense que los extremos de integración, bueno, esto de acá nos va a quedar horrible, vamos a tener que hacer un cambio de variable a trigonométrica y nos va a quedar re feo. Bueno, aquí nos faltó la función es f de x, y, que bueno, que era x, ¿ya? Vamos a tener que hacer un cambio de variable trigonométrica, nos va a quedar horrible, muy, muy, muy feo esta integración. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos hacer cambio de variable, ¿ya? Cuando hacemos cambio de variable, nosotros lo que tenemos que hacer es ver los límites de integración, cómo quedan. Bueno, si nosotros hacemos cambio de variable, lo hacemos primero con respecto a ρ y luego con respecto al radio, ¿ya? Fíjense que esta integral en, en, en a ver, quiero marcar este punto acá y este punto de acá. Fíjense que, no quiero esto, quiero esto. Fijémonos que esta integral va a integrar, no, ahora sí, ahora sí. Fijémonos que este va a ser el ángulo de integración de esta integral, ese de ahí, ¿ya? Que es, bueno, esa apertura de ahí, ¿ok? Desde donde tengo menos raíz de 3 hasta donde tengo raíz de 3, ¿ok? Y el radio de la integral va a ser desde aquí, desde esta, desde esta recta de acá, ¿ok? Hasta acá. Ese va a ser nuestro radio. Bueno, este radio de acá, el radio de aquí, de la circunferencia es constante, ¿ok? Y el radio de acá, bueno, este radio de acá tiene la forma, recordemos que x es igual a rho coseno de θ, y esto al mismo tiempo x está igualada a 1, por lo tanto rho, que es el radio, va a ser igual a 1 sobre coseno de θ, ¿ok? Con lo cual tenemos el radio. Ay, bueno, este radio aquí, esto es 2, ¿ya? Entonces, para hacer nuestro cambio a coordenadas polares, lo que tenemos que hacer es ajustar la integral. Vamos a integrar primero con respecto a ρ, ya, con respecto a ρ, y fijémonos, el límite inferior de integración va a ser lo que tenemos aquí, 1 sobre coseno de θ, 1 sobre coseno de θ, hasta 2, hasta 2, que es el radio acá. Eh, sí, claro. Luego, bueno, esto es de la función x, que recordemos que x es r, es rho coseno de θ, y después colocamos eso. Y ahora tenemos que ver los límites de integración de los ángulos, ¿ya? Pero fijémonos que, bueno, esto nos da raíz de 3, entonces tenemos que determinar cuál es el ángulo que nos da por altura raíz de 3. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, con un poco de trigonometría.
Nosotros sabemos que esta altura de acá es 2, no, perdón, que esta altura de acá es raíz de 3. Y sabemos que el, el cateto, o sea, el radio de esto es 2, ¿ok? Por lo tanto, sabemos que, dado, voy a borrar una cosita acá, ahora sí. Este ángulo acá, llamémoslo alfa, de hecho, sí, llamémoslo alfa este ángulo de acá. Este ángulo de acá, ¿cómo lo vamos a conseguir? Bueno, tenemos cateto opuesto e hipotenusa, por lo tanto lo vamos a sacar con eh, la secante, o sea, la función arco seno a la menos uno de raíz de 3 sobre 2, ¿ok? Vamos a sacar eso. Y eso, si nosotros después lo tiramos para acá y lo duplicamos, ¿ya? Porque este lado acá es lo mismo, fíjense que esto de aquí también es 2 y esto de aquí también es raíz de 3, es decir, eh, si nosotros duplicamos este valor, lo que nos da acá, ojo, lo duplicamos afuera de la expresión, no adentro, ¿ya? Afuera, porque es dos veces el ángulo alfa. Si conseguimos dos veces el ángulo alfa, bueno, vamos a tener eh, aquí estoy hablando, no, no necesitamos duplicar el ángulo alfa, no. Perdónenme, no estoy hablando puras cabezas de pescado. Lo que nosotros queremos es el ángulo alfa para saber el límite de integración superior. Y este ángulo acá va a ser va a ser eh, ¿cómo decirlo? Es dar una vuelta, dar prácticamente una vuelta más, por decirlo así. Ya bueno, y la cosa es que este es el ángulo, ¿ya? No, lo podemos calcular o no, dejémoslo así, tal cual como está. Entonces, el límite superior es este, es arc seno a la menos uno, o sea, no es arc seno a la menos uno, es arc seno simplemente. Arc sen de raíz de 3 partido por 2, ¿ya? Arc sen de raíz de, bueno, llamemos eso alfa, ¿ya? Para que no nos quede tan feo. Llamemos esto alfa. Esto es un valor, ¿ah? Esto es una constante. Uno lo puede calcular en la calculadora y le va a dar un valor en específico. ¿Ok? Pero llamémoslo esto alfa por ahora, para no calcularlo y no trabajar con números feos. Y ahora tenemos que ver cuánto es este valor. Bueno, este valor de acá es darme hasta acá una, a ver, si yo me muevo de aquí a acá, si yo me quiero colocar en este punto, tengo que avanzar eh, pi medios menos alfa, ¿ok? O sea, sí, eso tengo que avanzar. Para colocarme en este punto tengo que avanzar pi medios menos alfa. Luego, para ponerme en este punto de acá tengo que avanzar otros pi medios. ¿Ok? Sumemos los otros pi medios. Para avanzar de aquí a acá tengo que sumar otros pi medios. ¿Ok? Así que le voy a sumar otros pi medios. Estoy viendo cómo avanzar para acá. Y luego para llegar de aquí a acá, lo que tengo que hacer es, bueno, avanzar lo mismo que avancé acá arribita. O sea, más este pi medios. ¿Cuánto avanzo de aquí a acá? De aquí a acá. Ah, no sé qué estoy haciendo. ¿Me pueden ayudar con esta parte? No sé cómo moverme de aquí a acá. O sea, no sé cómo encontrar este ángulo acá. O sea, sí sé, pero estoy como atontado en este momento. Déjame pensar un poco. Vaya que estoy atontado en este momento. Ya sé cómo hacerlo. Ese punto de ahí, este punto de acá, tiene coordenadas 1, menos raíz de 3. Eso significa eh, que x igual a rho coseno de teta es igual a 1 y rho seno de teta es igual a menos raíz de 3.
Eso es lo que significa. Entonces ahora tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos que despejar este sistema de ecuaciones. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Primero vamos a elevar al cuadrado todo. Esto lo voy a hacer en otra, voy a borrar un poco. Sí, voy a borrar. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Ya, como les decía, ese punto ahí, recordemos que tiene coordenadas 1, menos raíz de 3. ¿Ya? Por lo tanto, teníamos el sistema de ecuaciones. Rho coseno de teta igual a 1 y rho seno de teta igual a menos raíz de 3. Ahora vamos a tomar todo y elevarlo al cuadrado. Al elevar todo al cuadrado nos va a quedar que rho al cuadrado coseno cuadrado de teta es igual a 1 y nos va a quedar que rho al cuadrado seno al cuadrado de teta es igual a 3. Luego vamos a sumar todo hacia arriba y nos va a quedar que rho al cuadrado es igual, o sea, rho al cuadrado coseno cuadrado más rho al cuadrado coseno cuadrado es igual a 4. Sumé ambas ecuaciones hacia arriba simplemente. No, este era un seno cuadrado, es seno cuadrado de teta. Y finalmente nos va a quedar que rho al cuadrado es igual a 4, o lo que es lo mismo, rho es igual a 2. Porque ya lo sabíamos, ya sabemos que rho es igual a 2. Entonces, sabiendo que rho es igual a 2, ahora tenemos que despejar aquí. Bueno, entonces nos va a quedar que seno de teta es igual a menos raíz de 3 sobre 2. O lo que es lo mismo, el teta, que es el ángulo, que es, de hecho, es todo este ángulo, teta es el ángulo de aquí, que se da la vuelta hasta acá, llega hasta aquí. Ese es nuestro teta, es igual a arc sen de menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Ese es nuestro teta de ahí. Finalmente tenemos todos los parámetros que estaba buscando. ¿Ya? Estábamos buscando. Tenemos, primero, el parámetro este que era 1 sobre coseno de teta, el parámetro de acá arriba que era 2, tenemos la integral de el el límite inferior era, bueno, arcoseno, llamémoslo así, era arc sen de menos raíz de 3 sobre 2. Esto de aquí llamémoslo alfa, olvidemos el alfa anterior, y al arc sen de raíz de 3 sobre 2, a este llamémoslo beta. Entonces esto va aquí a beta. Y recordemos que nuestra función f de x, y, me queda horrible, esta función f de x, y era igual a x, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ahora transformar el x a coordenadas polares. Es decir, esta función nos va a quedar como f de rho, teta igual a rho coseno de teta, y esto nos va a quedar de la siguiente forma, nos va a quedar como rho coseno de teta, y no olvidemos multiplicar por el jacobiano la transformación que es rho, y esto, y finalmente lo colocamos los diferenciales, ¿cierto? Diferencial primero de rho, porque los primeros límites de integración son respecto a rho, y finalmente diferencial con respecto a teta, ¿ya? ¿Y qué nos va a quedar acá? Bueno, nos queda... y ahora empezamos a resolver la integral. Para resolver la integral, lo voy a hacer... Primero voy a resolver esta que voy a colocar entre paréntesis, esta de acá, tan rojito, y nos va a quedar de la siguiente manera.
Bueno, nos queda rho al cuadrado coseno de teta y lo estamos derivando, o perdón, integrando con respecto a rho. Así que nos queda la integral de 1/coseno de teta hasta 2 de rho cuadrado coseno de teta, diferencial de rho. Entonces, calculamos esto. El coseno de teta lo consideramos como una constante, como cuando hacemos derivadas parciales, y calculamos solamente respecto a la variable rho. Esto nos va a quedar entonces como rho elevado a 3 sobre 3 coseno de teta evaluado de 1 a coseno de teta hasta 2. Y bueno, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar como, lo voy a colocar por acá, y nos queda coseno, no, nos queda 2 al cuadrado es 8 tercios coseno de teta menos coseno cuadrado de teta sobre 3. Así nos queda. Y bueno, eso es lo que nos queda dentro de la integral roja, ¿ya? Eso es lo que nos queda aquí dentro de la integral roja. Ahora, si deshacemos esta integral de acá y la reemplazamos por lo que teníamos nosotros, me colocar acá, 8 tercios coseno de teta menos coseno cuadrado de teta sobre 3. Y ya, bueno, esta aquí, separamos la integral en una suma de integrales, tenemos la integral, voy a borrar aquí esto un poquito, permiso. No, ahí, eso. Voy a borrar aquí un poco, ya como les decía, y ahora tenemos, separamos en sumas, nos va a quedar la integral de alfa a beta de, voy a sacar el valor escalar para afuera, nos va a quedar 8 tercios de coseno de teta, diferencial de teta, esa va a ser fácil de calcular, menos eh, la integral de alfa a beta de coseno cuadrado de teta sobre 3. Bueno, aquí nos falta un... Ah, no, nada. Diferencial de teta. Esta es inmediata, ¿cierto? Esta nos va a quedar... la del coseno es menos seno. No, es seno. Le diría el seno es coseno. Sí, es seno. Entonces nos queda 8 tercios de seno de teta evaluado de alfa a beta. Y fíjense que al final nos va a quedar, bueno, esto nos va a quedar cero, ¿ya? Porque, no, nos va a quedar el doble de esto. A lo que me refiero es que después vamos a resolver esta. Esta de aquí no es tan inmediata, o sea, yo no la recuerdo de memoria, no sé si alguno de ustedes se la sabe, yo no la recuerdo. Esto daba algo así como eh, coseno de teta más coseno más seno de 2 teta partido por 4, creo, da una cuestión como así, si mal no recuerdo. Tendría que revisarla. ¿Alguien la puede ver, buscar, revisar, para no perder tiempo en eso? ¿Cuánto da esta cuestión? Vaya, es que realmente no lo recuerdo. Supongo que ya no importa, no es relevante. Eh, bueno, y esto nos va a dar un valor, llamémoslo C, que no es la constante 6. No, le voy a colocar C, le voy a colocar I de la integral. Esto nos va a dar un valor I de la integral que no recuerdo ahora cómo calcular y sinceramente me da un poco de flojera. No sean flojos ustedes, por favor, terminen de hacer las cosas. Quedan bastantes ejercicios por hacer, por eso no quiero alargar más este ejercicio.
Y la cosa es que al final nos va a quedar evaluada los límites de integración, ¿cierto? Como los límites de integración son arcoseno y arcoseno en alfa y en beta, en este caso de acá, se van a eliminar porque son funciones inversas y finalmente me va a quedar el argumento. Es decir, me va a quedar raíz de 3 partido por 2 menos raíz de 3 partido por 2. Eso los voy a sumar y luego los voy a multiplicar por este 8 tercios. Me va a quedar raíz de 3 por 8 partido por 3 menos lo que me debe esta integral de acá. ¿Ok? Y esa va a ser el área en esta, bueno, y ese va a ser el volumen de la función f de x, y igual a x en esta región de acá. ¿Ya? De esa forma se calcula. ¿Se entendió? Tenemos que ver más ejercicios. Vamos a ver qué me dice el chat. Ya, perfecto, muchas gracias. Yo los subestimo mucho. Yo creo que entienden más, incluso más que yo. Eh, bueno, el resto es un poco de lo mismo y como les digo, en honor al tiempo, viendo que ya han pasado 43 minutos y solamente he hecho un ejercicio, vamos a dejar los otros dos de tarea para ver los que siguen. ¿Ya? Ya vimos cómo hacer un cambio de coordenadas, vimos que es importante respetar el jacobiano, la transformación, porque si no el cambio de coordenadas está completamente malo. Ahora vamos a hacer un cambio de coordenadas. Dice, calcula la siguiente integrable en coordenadas cíclicas. Esta es cilíndrica. Ah, me equivoqué, siempre me equivoco. Esto de aquí eh, no es cíclicas, es cilíndricas. Y aquí no era polares, era esféricas. ¿Ya? Me equivoqué dos veces. Esto es cilíndricas, cilíndricas. Y esto aquí era esférica. Esféricas. Esto dice esférica, cierto. Me equivoqué yo. Era en coordenadas cilíndricas o esféricas, según sea más conveniente. ¿Ok? Así que vamos a ir viendo. Bueno, eh, para esto lo que nos conviene, ¿cierto? A ver, fijémonos que aquí no hay nada acá adentro. Que no haya nada adentro significa que estamos integrando con respecto a uno, ¿ya? Y eso significa esto es súper importante, significa que el sector que estamos integrando, porque aquí tenemos curvas, ya tenemos como un curva. Al tener curvas, lo que significa es que este sector que estamos integrando con respecto a uno, vamos a obtener el volumen del objeto que se formen con las curvas. Así que es bien interesante analizar qué es lo que pasa con las curvas, ¿ya? Fijémonos que en primer lugar estamos integrando con respecto a z, o sea, con respecto a la altura, y su límite inferior es una circunferencia, ¿ok? Porque esto de aquí es una circunferencia y su límite interior es una recta, 9. Entonces tenemos como una guatita y una recta por este lado. Luego estamos integrando con respecto a y. Y aquí tenemos de nuevo circunferencias, ¿ya? Solamente que son domos. En el primer caso tenemos el domo que va por debajo y en el segundo caso tenemos el domo que va por arriba. Y finalmente, al integrar con respecto a x, tenemos rectas. Entonces, aquí se nos va a formar una suerte como de cilindro con una cúpula por debajo. Eso es lo que se nos va a formar al final, un cilindro como con cúpula. ¿Ok? ¿Lo pueden visualizar o lo grafico mejor? Graficarlo va a estar medio complejo, nos va a tomar tiempo, la verdad. Igual es importante que lo puedan visualizar. La cosa es que tenemos un cilindro y en vez de ser plano arriba y abajo, arriba es, bueno, arriba sí es plano, pero abajo es como una cúpula. Sería algo como, a ver si tengo algo en mi pieza que sea similar. Se me cayó el lápiz. Bueno, de hecho sería como este mismo lápiz. Miren, si se fijan, es un cilindro, ya yo lo giro, es un cilindro. Imaginemos que, bueno, démoslo vuelta. Imaginemos que yo lo corto acá arribita y acá abajo, fíjense que como que bueno, sí está cortado, pero imagínense que esta curva que está acá, que si se fijan, tiene como una curva que termina en plano, pero imagínense que aquí
se forma completamente el domo. Bueno, ese sería el objeto básicamente que estamos integrando. ¿Y qué es lo importante de esto? Que cuando estamos integrando con respecto a uno, porque ahí tenemos uno en la variable, lo que ocurre es que al final vamos a conseguir el volumen de este objeto, no de la función bajo tal, no, de este objeto el volumen que vamos a conseguir. O sea, vamos a saber cuánto mide el volumen de mi bolígrafo. ¿Ya? Eso es lo que estamos calculando ahora. ¿Cuánto volumen ocupa este bolígrafo? Entre comillas, suponiendo que, bueno, que esta parte de aquí de la cúpula termina siendo redonda. Vamos a tener una aproximación, por decirlo así. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, lo que hay que hacer es, si se fijan, esto es horrible, nos va a quedar muy fea la integración, aquí nos quedan cúpulas, vamos a tener que hacer cambios trigonométricos, nos va a quedar feo, feísimo. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene hacer cambio a coordenada cilíndricas, porque bueno, estamos integrando un cilindro básicamente. ¿Y cómo hacemos cambio de coordenadas cilíndricas? Bueno, tenemos que recordar cuáles son las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas no son otra cosa que las coordenadas polares, salvo que en la z sigue siendo igual a z. No es nada más que eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que recordemos que tenemos que ver los límites de integración. Esa es la parte importante, ¿ya? Primero estamos derivando con respecto a z. Al derivar con respecto a z, z es igual a z. Ya, nada, aquí no hay que hacer mucho arreglo. Lo que sí, vamos a cambiar x e y. Entonces, fijémonos que esta expresión de acá es lo mismo que rho cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque x al cuadrado más y al cuadrado lo puedo reemplazar yo por rho coseno de teta elevado al cuadrado más rho seno de teta elevado al cuadrado. ¿Ya? Y esto no es otra cosa que rho elevado al cuadrado. Ya lo hemos visto, ya hemos visto muchas veces porque se nos da rho al cuadrado, por el cambio trigonométrico que le corresponde. Vamos a borrar acá. Ya, arreglando un poquito esto, lo primero que nos queda es la integral de rho cuadrado hasta 9 con respecto a z. Tenemos que colocar el jacobiano a la transformación, ¿ah? El jacobiano a la transformación es rho. Así que bueno, ya estamos arreglando un poquito esto. Luego, ahora vamos a integrar con respecto a y a x. Aquí da lo mismo, entre comillas, da un poco lo mismo ver si integramos con respecto al primero a teta o después con respecto al primero a rho. Lo importante es hacerlo bien, ¿ya? Definir bien los límites de integración. Bueno, fijémonos que esto de aquí son cúpulas de radio 3. Ya uno es una cúpula de radio 3 por arriba y la otra es una cúpula de radio 3 por abajo. ¿Ok? Bueno, es fácil de ver. Esto lo podemos ver así. Eh, a ver. Pero me estoy pensando en algo. Sí se puede ver así, ya no importa. Eh, es fácil de ver porque, como les digo, como una es una cúpula que va por arriba, otra que es una cúpula que va por abajo, y ese es un 9, eso significa que esto forma una... Vamos a ver, no sé. Aquí, siento que no me están creyendo. No sé por qué, pero siento que no me están creyendo. 9, no guardar. Esto es raíz de 9 menos x elevado al cuadrado. Ahí está, ¿ven? Si era verdad lo que estaba diciendo yo todo el rato. Siempre fue verdad. Tenemos esta cúpula acá. Y la otra, bueno, es lo mismo que menos, no, no, menos f. Ya que es menos la raíz de 9 menos x al cuadrado. O sea, la parte de abajo de la cúpula. Es decir, aquí, fíjense que nuestro radio eh, no es otra cosa que... a ver cómo decirlo. Nuestro radio no es otra cosa que el T3, ¿ya? O sea, que esto va desde... Ah, no, no, no. ¿Qué estoy haciendo yo? No sé qué estoy haciendo yo.
No, esto está mal lo que estoy haciendo ahora. Me acabo de dar cuenta que está mal. Ya, a ver, claro, porque esto es acá. Primero la derivada así, luego que también tenemos z igual a eh, elevado al cuadrado más elevado al cuadrado. Y tenemos z igual 9, que es este plano de arribita. Ya estamos integrando de ahí a ahí. Ya todos esos puntos de aquí. Estamos integrando en esta circunferencia de acá, o sea, todo lo que está acá adentro. Y en, bueno, que esto forma un cilindro. Y en x igual a 2 y x igual a menos 2. Bueno, la intersección de todos estos objetos, también pensando en este cilindro acá que se forma acá, es lo que estamos integrando, el volumen que estamos calculando, que es como yo les decía, este como lápiz que se forma. Salvo que ahora podemos ver que estas, bueno, estas partes de aquí, en vez de ser así como circulares, son como que las corta el cilindro. Eso es un poco lo que ocurre. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nuestro radio eh, no siempre es 3. Si nos fijamos un poco aquí. Nuestro radio no siempre es 3. Es 3 desde este punto de aquí a este punto de acá, pero luego es 2 nuestro radio. Y de aquí, bueno, no es 2, es esa recta de ahí, que no es 2 de hecho. Y luego de aquí a acá vuelve a ser 3. Entonces tenemos que ajustar un poco eso de ahí. ¿Qué ocurrió? Oh, se me cerró el documento. Se me cerró el documento. Bueno, la cosa es que tenemos que ajustar un poco eso ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos devolvemos un poco acá y como teníamos planteado aquí hasta ahora, eh, tenemos que plantear los intervalos de integración. Primero los que son con respecto, creo que ahora nos va a ayudar bastante a ver esto. Tenemos que, no rayos, no, quiero mover un punto. Ahí sí. Tenemos que plantear los intervalos de integración. Bueno, ya sabemos que en Z esto se mueve simplemente desde el, desde el 0, ¿cierto? Hasta el 9, ¿ya? Salvo que, bueno, sí, en realidad sí, desde el 0 al 9. Luego, en el plano XY, esto se mueve en esta circunferencia de acá, ¿ya? Solo que limitado por estas intersecciones de acá, o sea, por estos planos de acá. Voy a colocar la intersección. Hacemos esto, hacemos esto ahí sí. Ya, son estas circunferencias limitadas por estas rectas de acá. Es decir, tenemos un movimiento de aquí a acá, lo voy a marcar con el lapicito de acá. Tenemos este movimiento de acá, esta recta de acá, este movimiento de acá y esta recta de acá. Ya, esas son nuestras limitaciones. Entonces, bueno, el ángulo es de, eh, a ver, la visión correcta sería más o menos así. Así sería la visión correcta. Voy a borrar.
Esa es la visión XY. Bueno, como les decía, tenemos nuestra sección, nuestro sector de integración diseñado de esta forma, de esta manera, ¿ok? Y el ángulo va, fíjense que este es el ángulo cero y se da toda la vuelta por acá, toda la vuelta, entonces va de 0 a 2pi, ¿ya? Ya tenemos el ángulo, ahora solamente nos falta encontrar el radio. Y bueno, ρ es igual. Aquí lo que podemos hacer es dividir esto en zonas de integración. Podemos dividir esto en una zona que va de aquí para acá y, te lo voy a escribir con otro color, lo podemos dividir esto en una zona que va de aquí para acá y lo podemos dividir esto en una zona que va, lo voy a hacer esto con verde, de aquí para acá. Y ambas zonas duplicarlas, ¿ok? Si yo multiplico por 2 esta zona, voy a tener esta zona acá, que es lo mismo, voy a obtener lo mismo porque todo es simétrico lo que estoy integrando. Y si yo duplico la zona azul, si yo multiplico por 2 la zona azul, voy a obtener lo mismo de acá, porque insisto, es simétrico, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer yo? Voy a tener una integral partida en 2 de una zona por acá, que va a tener sus propios límites de integración y su propio radio, que bueno, que en este caso ρ va a ser igual a 3, entonces esto va a ser desde, desde ρ0 hasta ρ3, y luego voy a tener esta zona de integración que va a ser desde ρ0 hasta esta recta de acá, y esta recta de acá va a tener como eh, ecuación 1 sobre coseno de teta, ¿ok? Lo que nos queda por determinar es simplemente el ángulo, porque ya no podemos hacer el recorrido circular completo, sino que ahora vamos a hacer un recorrido desde este punto hasta este punto y luego un recorrido desde este punto hasta este punto. Todo lo demás se conserva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que determinar este punto de acá. Este punto de aquí es 3, ¿cierto? Sí, este punto aquí es 3. Y este punto aquí tiene coordenadas 2, bueno, menos 3 en este caso. 2, menos 3. Y este punto acá tiene coordenadas 2,3. Y también me interesa este punto de acá, que va a tener coordenadas 2, no, menos 2,3. Menos 2,3. Esos son los tres puntos que me interesan. Y vamos a conseguir el ángulo de cada uno de ellos. Entonces vamos a hacer lo mismo 3 veces, resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, recordemos que ρ es igual a 2 en cada uno de estos tres puntos. O sea, perdón, es igual a 3. No, este punto no es menos 3. Este punto es 2 y esto, ¿me equivoqué? No es menos 3, es de hecho raíz de 3. Es de hecho raíz de 3. Y a ver, no, porque esto mide 2 y esto mide 3. Por lo tanto, ¿cuánto mide esto? Esto aquí, esto es 2 al cuadrado más x al cuadrado igual a 3 al cuadrado, esto mismo que 4 más x al cuadrado igual a 9, esto mismo que x al cuadrado igual a 9 menos 4, 5. Esto mide raíz de 5. Este punto aquí me equivoqué en las coordenadas. Este punto de acá tienen coordenadas 2, raíz de 5, 2, menos raíz de 5 y finalmente 2 menos 2, raíz de 5. Esas sí son las coordenadas. Ya, y ahora vamos a encontrar los ángulos que correspondan. El primer ángulo va a ser arc seno de menos raíz de 5 sobre 2. El segundo ángulo va a ser arc seno de raíz de 5 sobre 2. Y el ángulo que sigue va a ser arc seno de
Eh, no, este es menos arc. No. Bueno, es, esto está acá. A ver, estoy pensando un poco. Ya, este y este está bien, ya lo determiné. Me está costando un poquito determinar este de acá. Uy, ya se me está acabando el tiempo. A ver, ¿cuál es? Bueno, esto me pasó de nuevo porque diseñé un poco mal los ejercicios y los ángulos no me dan directo, entonces tengo que ocupar ecuación arcseno y eso me quita tiempo. Un error mío de diseño. Error mío de diseño. La cosa es que tenemos que encontrar este ángulo de acá. A ver, ¿cuál sería? Este ángulo de acá es esto, y si yo muevo esto pi, yo lo voy a mover 180 grados. Es decir, lo movería acá. No lo quiero mover aquí, lo quiero mover pi medios. No, esto es raíz de 5 sobre 2 más pi medios. Sí, ahí está. Ahí están todos los ángulos. Esos son todos los ángulos que me interesan. Bueno, finalmente vamos a plantear la integral. La integral nos va a quedar como, llamemos a esto, primero llamemos a este alfa, llamemos a este beta y llamemos a este gamma, para no estar escribiéndolo a cada rato. Bueno, la integral nos queda como la integral de alfa a beta de la integral de 0 a 1 sobre coseno de teta de la integral de rho al cuadrado, no, sí, rho al cuadrado hasta 9 de rho diferencial de z diferencial de rho diferencial de teta más la integral de beta a gamma de la integral de 0 a, en este caso es 3, de la integral de rho cuadrado hasta 9 de rho por diferencial de z, diferencial de rho, diferencial de teta. Y por honor al tiempo, ¿cierto? No lo vamos a terminar de resolver. Pero esto queda de esa forma simplemente. ¿Ok? Queda así y ya. Eso se resuelve y listo. Pero así es como queda. Y eso, a pesar de que son dos integrales más sencillas de resolver que la integral grande que teníamos. Finalmente, vamos a ver el último ejercicio, lo voy a mencionar. Lo voy a resolver porque no es difícil de resolver, pero si me paso la hora, ustedes pueden dejar la clase, no hay ningún problema. Y dice, determine el volumen de la esfera con centro en el origen y radio R usando integrales y cambio a coordenadas polares. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es encontrar el típico volumen ese que dice R al cuadrado, o sea, R al cubo por pi partido por 4, ese es el que es el de siempre. Vamos a encontrar ese. ¿Ya? Bueno, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Transformar a coordenadas polares. Bueno, recordemos que la esfera tiene por ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r. Y vamos a transformar esto a coordenadas polares. Bueno, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos queda rho seno de, a ver, no recuerdo muy bien cómo eran, no, era rho seno de phi coseno de θ, todo esto elevado al cuadrado, más rho seno de phi coseno de, no, seno de phi, seno de teta al cuadrado, seno de teta al cuadrado, más rho, coseno, no, más rho, coseno de teta, no, coseno de phi al cuadrado, seno de phi al cuadrado, y esto igual a r, ya con r un número real, mayor o igual que cero, por cierto, quiero que cero.
sea, mayor que cero directamente. Aquí empezamos a ocupar un poco álgebra, nos va a quedar como, bueno, esto nos queda r al cuadrado, seno, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta, rho al cuadrado, más rho al cuadrado, seno cuadrado de phi, seno de cuadrado de teta, más rho coseno de phi, seno rho al cuadrado, coseno de phi al cuadrado. Aquí sacamos factor común seno de teta en estos dos y nos va a quedar rho al cuadrado, no, nos va a quedar seno cuadrado de teta, factor de rho al cuadrado, coseno cuadrado de teta, más rho cuadrado, seno cuadrado de teta, más rho al cuadrado, coseno cuadrado de phi, igual a rho. Esto siempre igual a rho. Y bueno, ¿qué nos queda aquí? Nos queda finalmente de que esto nos queda como rho al cuadrado, seno de phi, más rho al cuadrado, coseno de phi, que finalmente nos va a quedar que rho al cuadrado es igual a r, o lo que es lo mismo, rho es igual a raíz de r. ¿Ya? Ah, bueno, esto está al cuadrado en todo caso, se me olvidó, porque si es radio al cuadrado, esto, el r aquí en la ecuación tiene que estar al cuadrado. Por lo tanto nos queda rho igual a r al cuadrado, o lo que es lo mismo, rho igual a r. Esa es nuestra ecuación. Esta es nuestra función. Nuestra función f de rho, phi, teta, que describe una circunferencia, es igual a rho. ¿Ok? Esa es nuestra ecuación que describe una circunferencia. Y teniendo en cuenta eso, vamos a determinar la integral. Entonces, ¿cómo sería la integral? La integral sería de 0 a r. Vamos a borrar todo esto aquí. La integral sería la integral de 0 a r con respecto a rho primero, luego de 0 a 2pi, integral con respecto a teta de 0 a 2pi, porque primero nos damos una vuelta completa en esta dirección, y luego la integral con respecto a phi, da lo mismo en realidad en este orden, puede ser respecto a teta o respecto a phi, porque primero nos damos una vuelta así y después nos damos una vuelta así, en orden vertical, de 0 a 2pi de la función rho, y no olvidemos multiplicar por el jacobiano la transformación. Ya el jacobiano la transformación es rho seno de teta. Sí, rho seno de teta. Entonces, bueno, calculamos. ¿Cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar como, primero voy a resolver la integral que voy a colocar, marcar aquí en rojo. Nos va a quedar como la integral de 0 a r de rho al cuadrado seno de teta diferencial de rho, y esto nos queda como rho al cubo partido por 3 seno de teta evaluado entre 0 y r, o lo que es lo mismo, y lo voy a escribir aquí, r al cubo sobre 3 seno de teta. Luego, calculamos la integral de esto de 0 a 2 pi diferencial de teta.
¿Y cómo nos queda esto? Bueno, esto nos queda como eh, r cubo sobre 3 coseno de... No, a ver, la del seno es menos coseno. Menos coseno de teta evaluado de 0 a 2pi. Y esto nos queda como coseno de 0 es 1 y coseno de 2pi también es 1, ¿cierto? Ya miren, aquí hay un truco, aquí hay un truco, aquí hay un truco. Vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a arreglar los límites de integración. Sí. Vamos a ir de 0, en vez de darnos la vuelta completa, vamos a ir de 0 a pi, vamos a darnos media vuelta y también vamos a ir de 0 a pi hacia arriba. Entonces lo que vamos a calcular es un cuarto de la esfera. Y calculando un cuarto de la esfera, después ese cuarto de la esfera lo vamos a multiplicar por 4, porque es un cuarto de la esfera, tenemos que multiplicarlo por 4. Entonces vamos a ir de 0 a pi y de 0 a pi. De 0 a pi y de 0 a pi. ¿Ya? Y luego esto finalmente lo vamos a multiplicar por 4. Entonces ya, ¿cómo nos había quedado? Bueno, nos había quedado menos rho cubo partido por 3 coseno de pi evaluado de 0 a pi. Y ahí sí nos va a quedar mejor. Bueno, entonces nos queda, finalmente, coseno de pi es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces nos va a quedar menos rho cubo sobre 3 por 0 menos rho cubo sobre 3 por 1. O lo que es lo mismo, rho cubo sobre 3. Esta es la siguiente integral. Bueno, que lo voy a hacer como un paréntesis en verde. Y esta es esta integral de acá. Y finalmente nos queda la integral con respecto a phi, que es la integral de 0 a pi de rho cubo sobre, no es rho, es r del radio al cubo sobre 3 por el diferencial de phi. Y bueno, esto no es otra cosa que r al cubo por pi partido por 3 menos r al cubo por pi partido por 3, no por pi, por 0, r al cubo por 0 partido por 3, y esto aquí finalmente nos va a quedar r al cubo sobre 3 por pi, y al final lo tenemos que multiplicar por este 4 que está acá afuera, por 4. Finalmente obtenemos que la respuesta de este ejercicio es 4 tercios r al cubo por pi, que es la ecuación del volumen de la esfera que todos conocemos. ¿Ya? Así es como se determina. Finalmente, habiéndome pasado en 15 minutos y dándole las gracias por haberse quedado, doy por terminada la clase. Si es que hay alguna duda, me la pueden hacer. Yo me puedo quedar un poquito más a resolver dudas o lo que sea necesario. Y si no, bueno, se pueden retirar. Muchas gracias por quedarse a resolver el ejercicio. Como había avisado, no era necesario, esto lo iba a terminar de hacer para subirlo simplemente. Y perdón por no preparar bien estos límites de integración y que nos dieran arcos senos tan feos y cuestiones tan complejas. El resto de ejercicios quedan de tarea para ustedes. Se resuelven más o menos de la misma forma de la que se resolvieron. La leo, Romina, o la escucho, como quiera. Hola, es que me confundí en la parte, en la última, o sea, en la última pregunta, ¿por qué la función empezaba con el rho? O sea, entendí lo de jacobiano que iba, pero no el por qué iba el rho. Porque, bueno, nosotros la integral en coordenadas polares
la que hubiésemos tenido que calcular hubiese sido una integral de a B, de C a D, de E a F. Imaginemos, aún no determinamos los límites de integración, ya no lo pensemos ahora, pero hubiese tenido que ser una cuestión así de la función x al cuadrado más y al cuadrado más eh, mm, no, no hubiese sido, porque tenemos que escribirla como función, hubiese sido dos veces eh, la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado más y al cuadrado. Hubiese sido eso. Eso hubiese sido lo que hubiésemos tenido que calcular y tal, que era la diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Hubiese sido una cuestión así lo que hubiésemos tenido que calcular. Pero en vez de eso, en vez de calcularla así, que si se fija es súper horrible el cálculo así, lo que nosotros fue hacer un cambio de coordenada. Y lo que dijimos es que, bueno, la función, bueno, la ecuación realmente, porque nosotros tomamos la ecuación, vaya, no puedo escribir, la, e- la ecuación que determina una circunferencia, una esfera, perdón, es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Esa es nuestra ecuación que determina una esfera. Entonces, al final, con ese paso previo que hicimos, ¿es cierto? Que al final nos quedaba que ρ es igual a r. Al final, con eso fue que determinamos la función, ¿ya? Ay, ya sí, ahora sí, sí lo visualicé mejor. Por eso es que colocamos ese el ρ y el segundo ρ por el coseno de teta, bueno, ese sale por el jacobiano. Ya, ya, muchas gracias, ahora sí. Eso. Sí, porque justamente esa es la intención de este ejercicio, pues mostrar que calcular el volumen de una esfera es súper sencillo con respecto a calcularlo en coordenadas cartesianas. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Duda, consulta? Si no, se pueden ir retirando. Muchas gracias, Verónica. Gracias por venir. Bye. Chao, Romina, que le vaya muy bien. Muchas gracias por venir. Buen fin de semana.